Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Señales de los Tiempos con su pastor Tony. ¿Cómo han estado? Estoy alegre que estemos otra vez juntos. Perdón, estuve un par de semanas con muchas cosas pasando y no pude hacer estas grabaciones, pero aquí estoy. Antes de que me vean mi cara, les voy esta es nuestra pantalla de bienvenida. Tomen nota del correo electrónico. Por favor, escríbanos, pónganle like a este video y no se olviden de visitarnos en nuestra página web, ¿no? Por favor, escríbanos, díganlo y compártenlo con sus amigos. Bueno, tenemos hoy un programa muy importante eh, que espero que le guste. Yo sé que le va a gustar. Es profecía. Profecía es tan importante en estos días. Mucha gente se está preguntando qué está pasando y me han pedido que empiece profecía y la voy a empezar. Voy a empezar con Mateo 24. Esta clase de Mateo 24 va a tener dos partes. La primera que va a ser hoy y la segunda que va a ser la semana que viene. No quiero hacerlas muy largas, ¿no? Pero aquí vamos a empezar de una vez, vamos a darle ya de una vez para que esto es increíble. Mateo 24, no sé si alguna vez han tenido esta clase, pero es muy importante y aquí el Señor nos da un cronograma más o menos de los eventos para que sepamos qué viene y qué viene después. No estemos, por ahí hay muchas profecías que yo escucho que agarran un poquito de aquí, un poquito de allá, pero no les enseñan bien el cronograma que nos habla el Señor. Aquí nos pone las cosas en contexto y qué viene primero, qué viene después. Es muy interesante, pero mientras nos metamos más en profecía y en clases como eh, Daniel, van a poder ver un poquito más. Bueno, como les dije, Mateo 24, empezamos con el versículo 1. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Sería muy interesante que tomaran sus Biblias y leyeran Mateo 23. Es muy importante del por qué sus discípulos vinieron a enseñarle los edificios del templo. Jesús en verdad les dio un mensaje muy fuerte a los fariseos ese día. En el templo ya se sabía que venía su tiempo donde él iba a ser sacrificado por los romanos, claro, a, a empuje de los religiosos de su día, ¿no? Pero entonces es importante que lo lean y vean. Entonces, en el versículo 2 dice, respondiendo él les dijo, ¿ves todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Ahora, para que tengan un poquito, veamos a Marcos 13:1, que nos da más o menos el mismo retrato, pero nos lo dice un poquito diferente. Y dice, saliendo Jesús del templo, el mismo día, es el mismo incidente, le dijo uno de sus discípulos, maestro, mira qué piedras y qué edificio. Jesús respondiendo le dijo, ¿ves todas estas grandes edificios? No quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. O sea, dijo la misma cosa, piedra que no sea derribada. Esto fue una profecía tremenda, porque 40 años después, más o menos, en el año 70 de nuestro Señor, se cumplió esta profecía. ¿Qué fue lo que pasó? El pueblo de Israel se rebeló en contra de los romanos vinieron, muchos se quedaron en el templo vivo y bueno, el asunto fue que el templo a la final quemó, se quemó y el templo se destruyó completamente y pasó algo muy, recuérdense que este era un templo muy fuerte, muy grande, o sea que no, el fuego no lo iba a derretir, pero tuvieron que sacar piedra sobre piedra, igual que Jesús había dicho que iba a pasar. ¿Y por qué fue esto? Porque eh, a-
estaba adornado el templo por dentro de oro, y cuando fue quemado el oro se derritió y tuvieron que sacar piedra sobre piedra, no quedó ni una para poder tomar el oro que estaba incrustado en las ranuras. Claro está, al derretirse se quedó ahí, entonces tuvieron que sacar igualito que Jesús había profetizado 40 años antes. ¿Ok? Y seguimos con el versículo 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Claro, Jesús venía de hablarle muy fuerte a los fariseos y después habla de que el templo iba a ser derribado. Y vienen ahí y dicen, Señor, que porque ellos pensaban, bueno, esto ya será el fin de todo, ¿no? Cuando tú vengas a reinar, me imagino. Y entonces, en verdad estaba un poquito confundido, no me voy a meter en eso, pero respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie nos engañe. Y en este capítulo vamos a ver todo que Jesús sigue una y otra vez que no los engañen, que no los engañen. En la Biblia dice que mi pueblo muere por falta de sabiduría, porque por falta de en verdad estudiar la palabra de Dios. Necesitamos siempre leer la palabra en contexto. Es una maldad leer y sacar conclusiones de una escritura aquí, una escritura allá. Contexto es muy importante y por eso es que vamos a leer Mateo 24 en contexto, porque el Señor claramente nos va a dejar claro qué viene primero, qué viene segundo y qué viene después. 5, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. Eso lo sabemos, ha venido, todas las edades hemos tenido gente que viene como Cristo y en este tiempo aún mejor, a más, perdón, no mejor, pero más. Y a muchos engañarán, otra vez con engaño, y a muchos engañarán. ¿Será que hoy tenemos mucho engaño? Sí, señores. Versículo 6, y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que nadie os turbéis. Mira que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. 7, porque se levantará nación contra nación. El griego, eso vino de etnias, o sea, el griego que se usó fue etnias, que son razas naciones o gente de ciertos países, ¿no? Entonces va a haber muchas disputas como lo vemos hoy en día, que si los blancos contra los marrones, que contra los asiáticos con esto. Esto es lo que está pasando. El diablo siempre trae división, pone confusión y trata de poner la gente unas con el otro, porque así es que él puede tomar control, pero la gente muchas veces no sabe, ¿no? Entonces, por eso es importante que no dejemos que seamos engañados, pero sigo ahí. ¿Ok? Entonces, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrán pestes y hambres, lo vemos y van a venir todavía peor, y terremotos en diferentes lugares. En los últimos 100 años ha habido más terremotos que en toda la historia de la humanidad completa, y la intensidad sigue creciendo y los temblores son mucho más poderosos, ¿no? 8, todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Aquí implica toda la gente, aborrecido de toda la gente que está hablando. Hoy en día sabemos que las noticias, todo eso, salen por todo el mundo. No es como antes a donde tardaba días, meses a veces en algunas partes, hace más de 100 años, en las noticias venir. No, hoy en día vienen inmediatamente y muchos
de los noticieros, es triste decirlo, es en contra de la gente de Dios, y es así. Y entonces el versículo 10 dice, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Aquí está hablando de los cristianos, está hablando de hermanos en contra de hermanos. Esto nunca ha pasado todavía en la escala que nos habla aquí. Tendrá que ver esto con las falsas enseñanzas que hoy en día se dan en muchas congregaciones. Bueno, no sé, ese vamos a ver, yo creo que sí tiene algo que ver. ¿Ok? 11. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán. ah, y engañarán a muchos. Otra vez engañarán. No seas engañado. El versículo 12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Eso lo sabemos todo el mundo viviendo en esta época, cómo está el hombre, ya está encallecido, ya no siente amor por el vecino ni nada de eso. Ok, 13, más el que persevera hasta el fin, este será salvo. Ok, esta salvación no está hablando del alma, sino de tu integridad física, porque la palabra que se tradujo fue soso, que también quiere decir completo, de la integridad completa. Aquí no está hablando del alma porque sabemos que la salvación no es por gracia, no por obras, no es por lo que nosotros ganemos y hagamos. Ok. 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. Bueno, ya eso se está viendo. El evangelio va a todas partes del mundo por medio de la televisión, por medio de la radio. Eh, eh, yo diría el 90 y casi el 99% de todos han podido escuchar de Jesús y de qué se trata, por lo menos, aunque a lo mejor no tenga una buena noción, pero ya se está yendo bastante rápido y va a pasar, ¿no? Y va a ser en su totalidad porque nos lo dice la Escritura. Por cuanto veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lea entienda. Aquí Jesús se estaba refiriendo a Daniel 11:31, que dice, y se levantarán brazos de su parte y contaminarán el santuario de fortaleza y quitarán el continuo sacrificio y pondrá la abominación desoladora. La abominación desoladora es algo muy importante que Pablo también nos habló. Y el entender este acontecimiento profético nos anunciará el principio de los últimos 3 años y medio de la historia del hombre, o como lo sabemos, la gran tribulación de la iglesia, ¿no? Esto es un punto muy importante. Recuerda que esto pasa a la mitad de los últimos 7 años, o sea, a la mitad más o menos a los últimos 3 años y medio de que nos habla la escritura que va a ser, o sea, todos los 7 años va a haber persecución, pero los últimos 7 años va a ser algo muy intenso, que va a parecer que el diablo está ganando, pero no pierdan fe, estén cerca de él porque nunca las escrituras se van a cumplir a cabalidad. Ok, entonces el versículo 16. Entonces, los que estén en Judea, entonces, ¿qué quiere decir? Entonces, en ese momento o ya viniendo, huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa, o sea que va a ser repentino, va a ser algo muy rápido. 19, más hay de los que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra vida no sea en invierno ni en el día de reposo.
21, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. El Señor nos está diciendo, el diablo va a tener un lado ahí, pero yo voy a cortar los días para que no todos mueran, ¿no? En Marcos 13:20 dice, si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, que Él escogió, acortó aquellos días. Seguimos con el versículo 23. Entonces, si algunos dijeran, mirad que aquí está el Cristo, o mirad, está allí, no lo creáis. O sea, no crean. Aquí está claro, no crean en cuentos de hadas. 24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. En Daniel 11 también habla algo muy clarito, casi igual, las mismas palabras, ¿no? Verso 25, ya os he dicho antes. Bueno, aquí, pero hasta aquí la primera parte. Espero que lo hayan seguido, pero la segunda no se vayan a perder la segunda parte, que es tremenda, ¿no? Eh, de hecho, casi me gustaría seguir y quién sabe, a lo mejor les termino ese video para que lo puedan tener esta misma semana, pero él ya nos advirtió, ya enseña todo, ya en la segunda clase lo pondré todo junto, ¿no? Pero vean una de las cosas más grandes que dice aquí, no sean engañados. Esto va a pasar, después dice, entonces, después de esto, va a venir esto, y él nos pone todas las cosas en contexto, ¿no? No se olviden que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Esa es la promesa de nuestro Dios. Y ahora, bueno, ese fue nuestro parte hasta ese momento. Y ahora para los que no han recibido a Jesús, les voy a dar unos versículos porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él te ama. Y si tú quieres recibir a Jesús, eh, todo lo que tienes que hacer es hacer una simple oración y la puedes hacer ahorita conmigo. Jesús, te pido que entres en mi corazón. Repite después de mí, te pido que entres en mi corazón. Me arrepiento de todos mis pecados y te recibo como mi Salvador. Te doy gracias por el regalo de la vida eterna y te pido que me llenes con el poder de tu Santo Espíritu. Él te da el poder del Santo Espíritu. Ayúdame a conocer bien tu palabra y entenderla en el nombre de Jesús. Amén. Y si con todo corazón lo dijiste, tú tienes vida eterna. Escríbenos una notica y dile, mira, yo recibí a Jesús y nos pondremos en contacto contigo. Y otra vez, ahí está el correo. Tomen nota, ¿no? El correo y el sitio en la web, este de aquí abajo, hiswordtoyou.com. Está en español e inglés, así que no te asustes porque está aquí en inglés. Cuando entre, vas a poder escoger o en inglés o en español. Bueno, que Dios te bendiga. Gracias. No dejen de ver la segunda parte que pone todos los cabos enterito y eso nos va a dar auge a las próximas clases de profecía que viene, que vamos a empezar con Daniel y
nos va a ayudar en este tiempo tan problemático, pero que podemos tener confianza y saber que Él nos va a cuidar todo el camino. Gracias otra vez por eh, haber estado conmigo en este programa. Que Dios los bendiga. Gracias. Nos vemos la próxima semana y que Dios los bendiga.